Hola, esto sería la ayudantía número 7. Ya sería de las últimas antes de la prueba, si no me equivoco, la penúltima. Son 3 ejercicios, así que vamos al tiro con el primero. El primero dice, un conductor de automóvil de 3.000 libras que circula a 40 millas por hora aplica una fuerza creciente sobre el pedal del freno. La magnitud de la fricción ejercida sobre el vehículo por el camino es de F igual a 250 más 6S libras, donde S es la posición horizontal del vehículo en pies respecto a la que tenía cuando se aplicaron los frenos. Suponiendo que los neumáticos, ahí lo escribí mal, disculpen, no se deslizan, determine la distancia necesaria para que el auto se detenga usando la segunda ley de Newton y luego usando el principio de trabajo de energía. Así que este problema debería dar lo mismo con dos métodos distintos. Eh, bueno, espérame un poquito. Bueno, para que se vea la distancia necesaria para frenar por completo, debe evaluarse el problema desde que se aplica el freno. Uno es desde que se empieza a aplicar y otro cuando ya se aplicó. Así que, bueno, el peso del auto es de 3.000 libras. Y cuando el peso está en libras y, y por ejemplo el auto va a 40 millas por hora y la posición está en pies, la gravedad tiene que ser 32,2 pies por segundo partido segundo al cuadrado. Eso puede ser muy confuso y ojalá que no le aparezcan con esos datos. La verdad es bien fome, pero nada que hacer. La gravedad va a ser esa, ya que como puse ahí, W está en libras, la fuerza peso, y lo demás está en pies. La velocidad inicial con la que se va a analizar el problema es 40 millas por hora, que hay que hacer el traspaso a pies partido segundo. Le puse segundo al cuadrado, eso está mal. Bueno, también la fuerza la magnitud de la fricción ejercida, aquí dice es 250 más 6S, que es la fricción sobre el vehículo. Y la masa del vehículo va a ser W partido G, como por lo que todo ya sabe. Bueno, con la segunda ley de Newton nosotros vamos a tener que regirnos solamente por las fuerzas en los ejes X e Y. No va a haber en el eje Y en este caso porque el auto se va a analizar desde un solo plano. Y la única fuerza que nosotros tenemos es la magnitud de la fricción ejercida, porque es la única fuerza que actúa sobre esto, así que vamos a tener menos F, porque va en oposición a donde va el carro, igual a M por A. Como ya dijimos, M va a ser W partido G. Por lo tanto sería 3.000 dividido en 32,2. Eso multiplicado por la aceleración. Y aquí hacemos Aquí, como no tenemos la aceleración del auto, pero sí tenemos la velocidad, nosotros vamos a hacer la conversión. Ya que sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso lo vamos a igualar y haciendo esta conversión nosotros vamos a poder despejar lo que necesitemos. En este caso necesitamos la velocidad y la velocidad es de ese partido de t. ¿Ok? Entonces haciendo esto nosotros vamos a poder ingresar eso a nuestra fórmula y va a quedar más completa y ahí solamente nos va a quedar sustituir. Recordar, yo creo que si lo han pasado en clase, a mí por lo menos me pasaron eso en clase, este tipo de conversión y a esta altura ya deberían conocerla. Entonces vamos a tener que la aceleración es igual a v por la derivada de v respecto a t. Entonces vamos a sustituir el valor de la fuerza ejercida sobre el auto, que es 250 más 6S. Ok, esta igualación nosotros vamos a separar las variables de b y de s, ya que tenemos variables con ambas. Una la vamos a pasar a la izquierda, la otra se va a mantener en la derecha, y luego vamos a integrar en ambos lados. Al integrar ambos lados, nosotros no le vamos a poner límites de integración,
pero se nos van a despejar por lo siguiente. Despejamos este lado, pero vamos a tener un más c. ¿Estamos de acuerdo? Ese más c nosotros lo vamos a igualar con lo del otro lado. Si nosotros integramos esto va a ser una constante. ¿Ok? Vamos a integrar la velocidad, lo cual va a ser b cuadrado partido 2. Y vamos a poder igualar que la constante va a ser igual a el resultado de esta integral que nos dio, que va a ser w por la velocidad inicial al cuadrado partido en 2g. Nosotros, primero, este era el resultado de la integral anterior, pero nuestras condiciones iniciales eran que la posición era 0, desde donde se empezó a pisar el freno. Eso se me olvidó explicar bien. Como el ejercicio nosotros lo vamos a ver desde que el auto va, primero, en t igual a 0, el auto va a 40 millas por hora, lo cual serían 58,67 pies por segundo. ¿Ok? Ese va a ser en t igual a 0. En t igual a 0 nosotros vamos a pisar el freno, vamos a empezar a pisar el freno constantemente, aumentando la fuerza con la que se pisa. Entonces nuestra condición inicial va a ser que la velocidad inicial va a ser la antes mencionada, que era 58,67 pies por segundo, y que la posición en la que nosotros lo vamos a analizar es 0, en t igual a 0. Por lo tanto, estos S con esas condiciones se nos van. Por eso es que C queda solo igualado con lo del otro lado, que sería esto. Y lo otro es que el segundo periodo en el que nosotros lo vamos a analizar es que disculpen, es que la condición para que se detenga es que la velocidad final sea 0. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir que C va a ser igual a ese resultado y lo vamos a igualar a 0 porque va a ser nuestra velocidad final. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí ese ya no va a ser 0, va a ir, es lo que estamos buscando de hecho. Y esto que ya es el valor de C, nosotros lo vamos a ingresar con datos a la fórmula. Nos va a quedar, primero pasé todo para el otro lado, me quedó 250 más 3s cuadrado menos cada cosa ingresada en la fórmula, los 3000 que es de la fuerza peso, los 32,2 que es de la gravedad, la velocidad inicial que es de 58,67 la vamos a elevar al cuadrado y abajo está multiplicado por 2. Ok, esa va a ser nuestra... Aquí tuve un error, ahora que me doy cuenta, esto es 250s, este también. Y ahí nos queda la cuadrática, nos queda 3s cuadrado más 250s menos el resultado de esto, que a mí me dio, lo voy a decir al tiro, 160.220. Eso me dio el resultado, me dio en pies. Y por lo que leí del libro que lo saqué el ejercicio, la conversión a metro se multiplica por este 0,3048. En caso de en caso de no saber eso, simplemente ustedes lo dejan en pies, que serían 193,17 pies. Pero si lo piden en segundo y no se saben la conversión a metro, preguntan por cuánto es. No creo que sea una mala pregunta. La distancia final a la cual ya se detiene por completo el auto van a ser 58,94 metros. Esa es la distancia necesaria para que el auto pase de 40 millas por hora a 0. ¿Ok? Esto fue con la segunda ley de Newton. Ahora, con el principio de trabajo y energía, nosotros vamos a tener la energía cinética inicial del cuerpo, que va a ser esta. Y nosotros ya sabemos que la masa de este cuerpo del carro va a ser W partido G. ¿Ok? Entonces, simplemente reemplazamos en ese caso. Nosotros vamos a necesitar para esto, para la energía inicial y la energía final. Ya les adelanto yo, como dice aquí en el texto, la energía final del auto va a ser 0 ya que su velocidad va a ser 0.
Entonces tenemos la energía cinética inicial y tenemos la energía cinética final, que es igual a cero la segunda. Y también vamos a necesitar el trabajo. ¿El trabajo de qué? De la fricción. El trabajo de la fricción va a ser una integral con límites de 0 a s de la fuerza de fricción con diferencial de s. Por lo tanto, nuestro resultado de nuestra integral va a ser menos 250 más 3s cuadrado. Y el 3s cuadrado es por s cuadrado partido 2 y se elimina el 6. Se reduce. Ese sería nuestro trabajo de la fricción. ¿Ok? Entonces, como ya decía aquí, el auto llega a 0 metros partido segundo cuando está detenido completamente. Entonces la energía cinética final va a ser igual a cero. Con esta fórmula nosotros vamos a poder saber cuál es la distancia S que recorre el cuerpo para llegar de una energía cinética inicial que tiene un valor a una energía cinética final que es igual a cero. Entonces, esta sería mi energía cinética inicial y esta sería mi energía cinética final. ¿Ok? Entonces básicamente va a ser una ecuación igual a cero. La primera ecuación nosotros ya la tenemos con valores que están aquí. Aquí lo calculé específicamente. Ahí fue donde me dio 160.222. Les recomendaría que calculen ustedes mismos porque la verdad no me acuerdo si lo ingresé bien a la calculadora. Así que ojalá que sí. Si no, el error va a estar aquí y aquí. Pero el procedimiento estaría bien. ¿Ok? Reemplazamos simplemente los datos y vamos a tener que hacer otra cuadrática con S, S y S, lo cual nos va a dar un valor en pies y nos va a dar un valor en metros, si es que nosotros hacemos la conversión. Nos dan el mismo valor, por lo tanto se cumple que con el principio de trabajo y energía y con la segunda ley de Newton nosotros podemos llegar al mismo resultado, pero de formas distintas. Una mucho más rápida que la otra, pero también para algunos puede ser una más confusa que la otra, lo cual pueden hacer ambas, pero en la prueba si les piden trabajo de energía lo más probable es que lo tengan que hacer con este método. Y vamos durante la semana a hacer más ejercicios de esto para que quede más claro. Tengo entendido que les mandaron una tarea que era de eso, así que ahí pueden practicarlo más, lo cual sería ideal ya que son hartos puntos en la prueba. El ejercicio número 2 dice, las dos bolas mostradas en la figura, cada una con un peso de 1 kilo, cuelgan de cuerdas con una longitud L igual a 3 metros. La bola izquierda se suelta desde el reposo con 35 grados respecto a la vertical. El coeficiente de restitución del impacto es de E igual a 0,9 hasta que perdón, lo escribí mal ahí. ¿Hasta qué ángulo máximo oscila la bola derecha después del golpe? Bueno, nosotros aquí analizamos el dibujo y vemos cómo esto tiene un ángulo respecto a la vertical. Tiene una distancia L respecto a este punto de acá. Y por dibujo nosotros sabemos que va a ir en esta dirección la pelota y que la va a chocar eventualmente. El coeficiente de restitución se va a usar para una fórmula específica. Si no lo han visto, no es muy difícil. Y en caso de que les aparezca, yo creo que se pueden acordar después de esto. Aquí lo que uno recomienda para trabajar estos ejercicios es juntar la energía potencial y la energía cinética, ya que un cuerpo va a tener una y un cuerpo va a tener la otra. Entonces, nosotros sabemos por energía potencial que es m por g por la diferencia de altura. Entonces, la diferencia de altura aquí va a ser L menos L por el coseno del ángulo, que va a ser esta y esta. ¿Ok? Así que nosotros simplemente vamos a ir despejando poco a poco porque nosotros sabemos el valor de la masa, por ejemplo, de la masa que va a estar aquí. Sabemos el valor de la gravedad, también vamos a saber el valor del ángulo y vamos a saber el valor de L. Así que vamos a tener todos los datos para llegar y
despejar la velocidad a la cual va el cuerpo A, que vamos a decir que es este. ¿Ok? Nosotros vamos a despejar, este 2 pasa para allá, las masas se cancelan. Vamos a reducir aquí L, va a ser L por 1 menos coseno del ángulo. Por lo tanto, después reducimos esto con raíz y nos va a quedar 2 por 9,8 que es G, L por L que sería 3 y el coseno del ángulo que sería 35. Ok, la velocidad de A entonces con esas condiciones va a ser de 3,26 metros partido segundo. ¿Y para qué quiero yo la velocidad de A si es que nos están pidiendo el ángulo máximo con el que oscila la bola derecha? Bueno, primero, por algo no dan el coeficiente de restitución porque va a haber un impacto antes de que la bola llegue a ese punto. Entonces, para la colisión de masas vamos a usar la conservación del momento, esta fórmula. Que si notan, nosotros podemos reducir aquí m y la despejamos con esta de acá. Entonces nos va a quedar esta como nuestra primera fórmula, que la velocidad de A va a ser la velocidad de A' más B', que con la velocidad de A' y B' me refiero a la velocidad después del golpe. Ok, el coeficiente de restitución se evalúa de esta forma cuando uno tiene choques de este estilo. Me quedo así. Uno ya sabe cuánto es el valor de BA, que es lo que sacamos nosotros acá arriba. Entonces también sabe el valor de E, por lo tanto vamos a tener la segunda fórmula. La segunda fórmula que es 0,9, que es el valor del coeficiente de restitución, que nos lo dan en el enunciado. Ok, eso multiplicado por BA, que va a ser igual a VB' por, menos, perdón, le puse más, le puse por, menos la velocidad de A'. Ok, nosotros vamos a sumar nuestra fórmula 1 y 2, que a esta altura ya no tiene mucha ciencia, simplemente resolver las ecuaciones. Entonces, al sumar estas dos, nos va a quedar que 1,9 la velocidad de A va a ser igual a 2 veces la velocidad de B. Nosotros ya tenemos la velocidad de A, por lo tanto, al despejarlo, vamos a tener que la velocidad del cuerpo de la derecha, la velocidad final, por así decirlo. No, me equivoco. La velocidad con la que va a ir después del impacto el cuerpo B va a ser de 3,10 metros por segundo. Con esto nosotros podemos sacar la altura alcanzada de este cuerpo, con esta fórmula específicamente. ¿Ok? Un medio por la velocidad que acabamos de sacar del cuerpo B, el cuerpo de la derecha al cuadrado, va a ser igual a la gravedad por la altura alcanzada, que es la que nosotros queremos sacar. ¿Ok? Entonces, despejando nosotros simplemente los resultados que nos dieron aquí y los que ya tenemos, vamos a poder saber la altura. Y con la altura nosotros vamos a poder sacar el ángulo máximo. Por eso es como una seguidilla de cosas. Nosotros vamos a tener que calcular primero la velocidad con la que viene la trayectoria del cuerpo A, que es el de la izquierda. Nosotros después vamos a tener que analizar el golpe, que vendría siendo esta parte de aquí. El coeficiente de restitución se evalúa de esa forma y con esas dos fórmulas que nosotros vamos a tener para la colisión y para el coeficiente de restitución, nosotros vamos a poder sacar la velocidad con la que sale después el cuerpo B, que sería el de la derecha. Con eso nosotros con la velocidad de ese cuerpo nosotros vamos a poder saber la altura y con la altura que llega nosotros vamos a poder saber el ángulo máximo usando esta fórmula. Ok, H es igual a L por 1 menos coseno del ángulo. Ok, y nosotros lo que queremos es despejar este ángulo θ. Ok, entonces H lo tenemos, L lo tenemos y el ángulo es lo que queremos despejar, así que, perdón. Así que nosotros vamos a despejar θ con un arco coseno de el resultado que nos dio anteriormente con el desarrollo y nos da que el ángulo máximo al cual va a tener respecto a la vertical
en esta parte, después del choque, este cuerpo va a ir para allá y el ángulo que va a tener respecto a la vertical va a ser de 33,3 grados. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 2 de, de esta ayudantía. Tengo un ejercicio 3 que es de esto, de movimiento relativo, y creo que ya a estas alturas lo deberían tener estudiado, pero creo va a aparecer en la prueba, así que es importante que lo sepan, es importante que lo practiquen, y al fin y al cabo es más que nada para repasar. De eso se trata esta ayudantía. El ejercicio 3 dice que es súper simple, la barra AB, que sería esta, mostrada, gira a 6 radianes por segundo, en el sentido de las manecillas del reloj horario. ¿Ok? Determine la velocidad del deslizador C, que va a ser este. Que no se confundan, esto no está pegado a ningún empotramiento, a ningún pasador, nada. ¿Ok? Nos dan las medidas, que es de 4, 3 centímetros por acá, 4 por acá, 10 por acá. ¿Ok? Entonces, ya que la barra AB va en sentido horario, nosotros vamos a suponer que el punto B irá de arriba hacia abajo. ¿Y por qué decimos esto? Ya que gira la barra en este punto, nosotros vamos a suponer que este punto B va a ir en esta dirección hacia abajo. Y ya después vamos a poder suponer que específicamente, este punto C, no se va a mover en esta dirección, ni en esta dirección, ya que el punto B es el que hace ese trabajo. ¿Ok? Nosotros vamos a suponer que este se mueve en esta dirección o en esta dirección, ya que esta barra gira en este sentido y este punto va a girar en estos sentidos, específicamente hacia abajo. Nosotros vamos a poder suponer que este solo se mueve en el eje X. ¿Ok? Entonces, para calcular la velocidad en C, nosotros primero vamos a calcular la velocidad en B y después vamos a calcular lo que pase en esta barra. Primero vamos a calcular lo que pasa en la barra AB, porque con eso vamos a sacar los datos necesarios para sacar esta última. Entonces, para sacar la velocidad en B, nosotros vamos a decir que la velocidad en B es igual a la velocidad en A, que ya adelanto yo que esto es 0, pues ya que está empotrado, está con un pasador, menos no, más, disculpa, más la velocidad angular de la barra BA con un producto crudo entre la distancia de B respecto a. ¿Ok? La distancia de B respecto a, no hay que confundirse, ya que es este punto respecto a este. En el eje X, esto tiene una distancia de, déjenme ocupar los colores. En el eje X esto va a tener una distancia de 4 centímetros, como dice aquí abajo. Que no me quedó justo el dibujo, pero es de 4 centímetros. 4 centímetros en el eje X, que en forma vectorial sería con Itongo, y de B respecto a en altura va a ser una altura de 4 centímetros también. ¿Ok? Va a ser una altura de 4 centímetros en X y en Y. Y esto es en centímetros, ya que todas las medidas están en centímetros. Entonces, haciendo el producto cruz, nosotros eh, nos va a quedar que la velocidad en B va a tener, va a ser 24 Itongo menos 24 J centímetros partido segundo. Con esta velocidad nosotros vamos a poder sacar la velocidad de C mediante la fórmula de esta barra, la barra BC. ¿Ok? Entonces, para la velocidad BC nosotros vamos a igualar a la velocidad en B más la, la velocidad angular de la barra BC con el producto cruz entre la distancia de B respecto a C. ¿Ok? Perdón,
aquí me equivoqué en la anotación, ya que es la distancia de C respecto a B. Entonces, en el eje Y, la distancia entre de C respecto a B va a ser de 10 centímetros. En el eje X, 10 centímetros positivo. Y en el eje Y va a ser de 7 centímetros, que es desde este punto hasta este punto. Y aquí son 4 más 3, 7 centímetros. ¿Ok? Esa va a ser la distancia del punto C respecto al B. Entonces nosotros simplemente reemplazamos los datos hasta cierto punto, porque nosotros tenemos la velocidad en B, tenemos la distancia de C respecto a B, pero lo que no tenemos para sacar la velocidad en C es la velocidad angular de esta barra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a despejar, ya que en el eje, después de hacer este producto cruz, nos va a quedar que la velocidad angular de BC va a estar en 7 por la velocidad angular de BC en el eje Y tongo, o sea, en el eje X, y también nos va a quedar multiplicada por 10, pero está en el eje J tongo, en el eje Y. Entonces, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, todo lo que tenga Y se junta con lo que tenga Y, que sería este, y sería el producto cruz de esto. Entonces nos quedaría que 24 más 7 por la velocidad angular de esto va a ser igualado a 0. No, miento, disculpen. Lo que va a estar igualado a 0 va a ser esta de acá, que es en el eje Y, ya que como dije anteriormente, el punto B al moverse hacia abajo, o sea, solamente en el eje Y, el punto C solamente se va a mover en el eje X, ya sea para la derecha o para la izquierda. Eso lo veremos según el signo que nos dé el resultado final. Pero vamos a igualar a 0 la J tongo, ya que en ese eje no se va a mover. Por lo tanto, nos va a quedar que menos 24 más 10 por la velocidad angular de BRC va a ser igualado a 0. Entonces la velocidad angular de BC va a ser 24 partido 10, lo cual es 2,4 radianes partido segundo. Y con eso nosotros vamos a finalmente poder despejar la velocidad C al tener el resultado de la velocidad angular de BC. Entonces, en el eje X, que es donde se mueve el punto C, nosotros vamos a decir que la velocidad de C va a ser 24 más 7 por la velocidad angular BC sacada anteriormente en el eje Y. Y eso al reemplazarlo nos va a quedar que da 43,8 centímetros partido segundo, y como es positivo vamos a decir que se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, eso, el pasador en el punto B se va a mover hacia abajo, en el punto C se va a mover hacia la derecha. Así que ese sería el ejercicio 3. Acuérdense siempre de que el punto que les pidan es muy probable, muy probable que vayan a tener que sacar de toda la estructura antes de saber que quieren ustedes saber. Aquí nos preguntaron por el C, pero para eso teníamos que tener el B, si no hubiera sido imposible sacarlo. ¿Ok? En esto siempre no son tips ya a estas alturas, pero siempre vean si están empotrados a algo, vean la medida, por si acaso tienen que sacar alguna diagonal o algo. Interpreten bien, que tampoco es llegar a interpretar, pero traten de imaginarse bien el cómo se movería la estructura. Ya que aquí, si te dicen que esto se mueve hacia abajo, igual es muy poco probable que esto se vaya hacia arriba. Entonces, traten de verlo desde ese punto. Y también traten de ver cómo la incidencia de un punto en el otro, ya que si el punto B se mueve hacia arriba, hacia abajo, por ejemplo, en este ejercicio, el punto C es muy poco probable que se mueva en esa misma dirección.
Cuiden bien el producto cru en esta parte del ejercicio, los signos, las unidades de medida, eso más que nada, no hay mucha ciencia detrás de esto. Me acuerdo que en la prueba, en la prueba que yo rendí de esto, nos apareció un ejercicio muy parecido, en el cual la única dificultad era que nos dieron muchos números de estos muy feos, muchos decimales, y esa era la gran dificultad. La verdad no estaba difícil ese ejercicio, pero no puedo prometerles nada de lo que salga en la prueba de ustedes, ya que yo la verdad no tengo idea de qué va a ser. Así que, como vimos en la ayudantía de hoy, eh, de energía, de trabajo, en la prueba uno tengo entendido que, en la prueba 2 disculpen, tengo entendido que le apareció algo de sacar el ángulo máximo, el ángulo mínimo, o directamente sacar un ángulo, y creo que por lo que me contaron les complicó un poco, así que es bueno también practicar eso. Y este ejercicio nunca está de más, este ejercicio puede salvarle harta nota, la verdad, si es que lo estudian bien, ya que no debería ser tan difícil. Lo más difícil debería ser energía y trabajo, la verdad. Ese es como el más difícil de interpretar, según yo. Pero eso, falta una ayudantía todavía antes de la prueba. Si tienen dudas con esta y con la ayudantía 6 me dicen, no tengo ningún problema. O con la tarea que les mandaron, nada. Ahí me pueden preguntar. En la semana también, si me pillan en eléctrica, me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Conozco varios que me han preguntado, así que bien. Espero que les vaya bien en lo que queda. Así que no pierdan la fe y que tengan esperanza todavía, si todavía se puede pasar el ramo, así que con tranquilidad nomás. Hay que estudiar. Y eso, chiquillos, que les vaya bien. Nos falta una ayudantía todavía, que voy a tratar de conseguirme una prueba de años pasados, bien resuelta, bien explicada, y que les vaya bien nomás. Muchas gracias.